Bien, qué bueno verles de nuevo. Estamos como ya en el pareciera que no comenzamos todavía, se ha pasado tan rápido el tiempo. Estoy muy contento una vez más de poder estar compartiendo acá en esta ciudad especial, compartir con el pastor Francisco en un momento especial de su vida también. Él dijo último día, nadie se enoja, su último día ya como pastor Aquí, acá en la iglesia, ya en la oficina. Y bueno, pero no se está yendo, sino que está queriendo cambiar de lugar, porque Dios le está llamando para hacer otro ministerio, con las mismas ganas, con la misma pasión. Así es que no hay que decirle adiós, sino hasta pronto, ¿cierto? Porque va a estar cerca de ustedes, seguramente seguirá siendo ese pastor que les va a asistir, ese consejero, ese amigo, y cuando hay que estar, y nuestro ánimo, y siempre le motivo yo a él, que tenemos que ser pastores olor a oveja, ¿ya? Que estemos ahí con la gente, ya que el rebaño sienta a distancia las ovejas, ¿cierto? Pueden ser un animal muy dócil, quizás para muchos no es un animal muy inteligente, pero cuando siente que viene el pastor, ellas solitas se acercan, ellas solitas saben lo que va a suceder, así que queremos ser esos hombres deseados, ¿ya? Y que realmente estemos en medio de la gente. Dice ahí el título, un liderazgo mayor, tiene que ver, ¿cierto?, con un liderazgo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Pero antes también quería contarles y agradecer al Señor, los 2 días he querido comenzar compartiendo, pero siempre surgió el ir directamente al tema. Agradecer al Señor también porque estuvimos con mi familia acá compartiendo con ustedes, nos dimos a conocer, les conocimos y están en nuestro corazón. Habíamos orado mucho para poder estar, queriendo estar en este país, compartiendo con los hermanos latinos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Ustedes conocieron a mi hija Keila, a Damaris, a mi esposa Ingrid. Keila está viniendo en septiembre a estudiar ya los primeros días de septiembre a Nueva York, a Palabra de Vida, así que les pido sus oraciones. Es un desafío grande, va a estar en la misma escuela donde está David Gaona, así que estamos contentos porque va a ser un tiempo especial. Dios le ha abierto puertas para que quiera estudiar ella acá, y ella quiere dedicar su vida a la obra misionera. Keila, mi hija mayor. Así que yo estoy más relacionado que nunca ahora con este país, porque mi hija va a estar estudiando, y también queremos mantener nuestro contacto de oración con ustedes. Varios de ustedes recibieron nuestra tarjeta de oración. Oren por nosotros también, junto con la familia. Llegamos a Chile el 9 de junio, cuando estuvimos haciendo este viaje aquí, y ya después, el 23, en julio, ¿cierto?, tuvimos nuestro campamento de invierno. Y el Señor nos sorprendió porque esperábamos alrededor de 150 jóvenes y tuvimos 260 jóvenes, ¿ya? Y fue de mucha bendición. Los predicadores, los talleres que se dieron son todos pastores que aman la juventud, y el título del campamento fue Firmes en el frente de batalla. Y todos los mensajes estuvieron relacionados, ¿cierto?, a permanecer firme, ¿cierto?, en tiempos difíciles. Cada uno tiene una guerra, una batalla, y tenemos que estar firmes con la armadura de Cristo. Terminado el campamento, ¿cierto?, ya empezamos a pensar en lo que va a ser nuestro campamento de verano, para que tú ores también. Campamento de verano en Chile, el verano es enero y febrero. Hasta el 15 y 16 de febrero tenemos nuestro verano, ¿cierto?, de 30 grados de calor, no hay humedad, ¿cierto? Un lindo clima. Si alguna familia algún día quiere ir a Chile, bueno, van a ser bienvenidos también, porque me gustaría mantener contacto con algunos de ustedes. Y oren por el campamento, porque ya celebramos Palabra de Vida en Chile 40 años, ¿ya?, de existencia. Y nuestro campamento cada campamento lleva un título, y para el verano se va a llamar, ¿cierto?, Transformados y no conformados. Basado en Romanos 12:2, cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformados. Y hoy en día, tristemente, nos estamos acomodando. Muchos creyentes se están amoldeando, están pensando, ¿cierto?, quizás como este mundo. Y el Señor dice que no debemos, ¿cierto?, conformarnos, sino transformados, ¿ya? Sino que marcar la diferencia. Así que esperamos en este campamento, en enero y febrero, nuestra meta es tener 1500 jóvenes,
¿ya? 250 jóvenes por semana, tenemos una semana de niños que comienza en enero 11 y terminamos con, después tenemos 4 semanas con adolescentes y jóvenes, y la última semana es una semana para jóvenes universitarios que va a ser un campamento internacional, porque vamos a estar, si Dios lo permite, partiendo por primera vez a un campamento internacional donde va a estar Chile, Bolivia, Perú, Argentina, en Brasil, ¿ya? Así que ahí se van a reunir los jóvenes para que estén orando también. Entonces, para que cuando tengas ahí mi tarjeta, orar para que Dios, ¿cierto?, nos permita poder promover el campamento a diferentes personas. Si tú quieres orar por esto, va a ser una bendición. Si tú quieres también ser parte de esto, para que tú sepas, en un joven para ir al campamento de Palabra de Vida son $50 una semana. Y tiene todo cubierto, ¿ya? Y allá en Chile, $50 es un valor más o menos fuerte también, no es muy parecido acá. Entonces, este año nuestra meta es celebrar 40 años con un triunfo para el cielo. ¿Y qué le pedí yo al Señor? Señor, no quiero ver ninguna cama vacía. Dame ese deseo, ese sueño de poder tener junto a todo nuestro equipo de Palabra de Vida este año, ¿cierto?, celebrar los 40 años, pero predicando el Evangelio a contar de enero, ¿ya? Y todos los meses tenemos eventos y actividades evangelísticas. Y este año también siguen las actividades, nuestros eventos. Cuando llegué a Chile también estábamos cerca de la Copa América, ¿se recuerdan? ¿Sí? Estuvimos ahí con la Copa América, no sé si por acá tengo un folleto. Fue una bendición poder compartir todos los folletos. Más de 35.000 personas recibieron un mensaje de la Biblia, porque el mensaje era: vive la Copa América dándole tu vida a Jesús. Así que llegamos a ver todo ese trabajo de los líderes y los misioneros que estuvieron ahí trabajando, y nosotros guiando y motivándoles también. Más de 50.000 fueron los que se compartieron, porque otras iglesias y otros pastores mandaron a hacer más para imprimir más, y fue una celebración para el cielo y también una celebración para Chile, porque quedó la copa en casa. Amén. Así que bueno, Amén. eso Amén. fue lo más Aleluya, lindo que aleluya, pudo Señor. suceder. Aleluya. El pastor estaba contento también por eso, yo también. No podemos ignorar esas, pero son cosas del mundo, así que no nos llaman la atención. Amén. 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 No, fue lindo. Bien, entonces les quería dejar nuestro motivo de oración también, para que oren por el ministerio y sin duda orar por nuestras vidas como familia, para poder vivir un liderazgo a la manera de Dios. Repasemos un poquito lo que hemos visto estos días, ¿ya? El primer desafío que tuvimos, ¿cierto?, nos habló de tener cuidado, ¿cierto?, con un liderazgo de apariencias, ¿ya? Y hablamos a través de la Biblia, ¿cierto? Encontramos ahí unos pasajes en Judas que nos dan por lo menos 5 características de estos líderes de apariencia. ¿Me ayudan entonces? Repasamos. Ellos son manchas en nuestros hágalos. Segundo lugar, nubes sin agua. Tercero, sin fruto. Y doblemente muerto. Wow. Después, fieras que espuman su propia vergüenza. Y en último lugar, estrellas fugaces. ¿Ya? Nosotros no queremos eso para la obra de Dios. Dios no quiere eso para tu vida. El Señor está buscando verdaderos hombres y mujeres que realmente estén liderando en el servicio a Dios con la actitud de siervo. Pero en segundo lugar también vimos un liderazgo equivocado. Lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que advertir e identificar a aquellos líderes que no está la dirección de Dios en medio de ellos. Encontramos un hombre especial, ¿se acuerdan? Se llamaba Demetrio, ¿sí? Ah, muy bien, era con D, me equivoqué. Espero que nunca más te olvides de Diótrefes, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía algunas características negativas. ¿Te acuerdas cuál era la primera? Le gustaba mucho hablar, parlotear, demasiado. ¿Ya? Sí. Le gustaba siempre el primer lugar. ¿Ya? Él era, ¿cierto?, la admiración, él quería estar en todo, él decidía, ¿cierto? Y de repente tomaba una posición de líder determinante, pero después lo encontramos en segundo lugar como un hombre, le gustaba mucho parlotear, ¿ya? Parlotear. Un hombre que no era serio, ¿ya? Hablaba muchas necedades, hablaba muchas cosas que no tenían sentido, no había, ¿cierto? Había que tener un equilibrio.
¿Ya? Entonces era un hombre que hablaba muchas cosas infladas, ¿cierto? Recién veíamos el video de un hombre que vendía humo, ¿ya? Aquel que exagera, aquel que dice una cosa una vez, a rato la está cambiando, no es un hombre de Dios, no es un hombre espiritual, pero en tercer lugar también no le gustaba que nadie se metiera en su liderazgo. ¿Por qué? Porque no solamente le gustaba parrotear, sino que vemos también que le gustaba prohibir. La decisión la tomaba él. No aceptaba si pasaban misioneros, si pasaban pastores, ¿cierto? Si no eran de su gusto, si no estaban de acuerdo a lo que él estaba haciendo, no quería ninguna sombra. Entonces, prohibía, ¿cierto?, que misioneros o pastores pasasen por ahí, pero también prohibía ¿a quién? A los hermanos. Y no contento con esto, que el que no estaba de acuerdo, ¿qué llegaba a hacer? Los expulsaba. Entonces la Biblia está contando y mostrando estos ejemplos para que nosotros no imitemos esto. Mire lo que dice el versículo 3 de Juan 11. ¿Ya? ¿Qué dice aquí en 3 de Juan? Versículo 11. Dice lo siguiente: amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios. Te invito a orar en esta tarde noche. Señor, ayúdanos, porque gracias, Padre, un día enviaste a tu Hijo Jesucristo y un día te pudimos ver cuando te recibimos, Señor, en nuestros cambios. Señor, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, decía Juan. Y eso es lo que queremos comunicar, que tú eres un Dios verdadero, que tu presencia es verdadera, está en nosotros. Y Señor, que tú en esta noche también estás buscando hombres amadores de la verdad. Hombres que imiten lo bueno. Mujeres que te amen a ti con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprender de este ejemplo un servicio que te glorifique a ti. Ayúdanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vimos dos ejemplos negativos, pero hoy, ¿cierto?, vamos a ver un tercer ejemplo. Liderando en el servicio, ¿ya? Queremos ver este tercer ejemplo y vemos un liderazgo que sobrepasa a todos, ¿ya? Me encanta el liderazgo de Moisés, me encanta el liderazgo del apóstol Pablo, me encanta el liderazgo de Pedro, de muchos hombres de Dios. Pero si hay algo que me da admiración es el liderazgo de Jesús, ¿ya? Y nosotros podemos ver que Jesucristo es el gran ejemplo de liderazgo. Ayer hablamos que Él no obliga a nadie. Y dice que Él llamó personas. Y unos se ofrecieron solos. Otros dijeron todavía no. Pero otros también quisieron darle su tiempo cuando ellos quisieron. El Señor muestra un ejemplo de servicio especial. Un líder que sirvió a los suyos. Jesucristo es el mayor ejemplo de servicio. Y encontramos la grandeza, ¿cierto?, en el servicio, ¿ya? La grandeza del liderazgo en el servicio. Vamos a ir a Juan capítulo 13 y encontramos aquí este pasaje maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque eso en un momento muy especial cuando encontramos este pasaje de Juan capítulo 13. ¿Me acompaña ahí? Lo que dice en Juan capítulo 13, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Ahora traje mis lentes. No me gustan mucho, pero ¿qué va a hacer? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo en mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hasta ahí nomás. Y encontramos aquí un ejemplo de servicio, la grandeza del liderazgo. Jesús en un momento especial. En Juan capítulo 13, Jesucristo va a compartir las cosas más importantes a sus discípulos. En la última hora, son los últimos días del Maestro. Y saben, mis queridos hermanos, el Señor Jesús, cada vez que estuvo con sus discípulos, cada vez que les invitó a comer, cada vez que hubo una cena, cada vez que tuvo esa comunión con ellos, le dijo las cosas más importantes que él anhelaba antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado, resucitar e ir al cielo. Les dejó las cosas marcadas, cómo ellos tenían que ser líderes que puedan llevar un liderazgo, un gran liderazgo, sirviendo. Y encontramos aquí algunas características. Por ejemplo, imagínese usted que están todos sentados a la mesa. Está Jesús con sus discípulos. Están todos compartiendo. Y de repente están llegando los invitados. Y el propósito también era de aquellos invitados poder lavar los pies. Venían de camino. Venían, cierto, cansados. Y ellos para entrar tenían que sentarse a la mesa. Y habían características importantes porque estaban ahí todos sus discípulos. Ninguno tuvo la actitud de levantarse y lavar los pies a otros. Y Jesús se levanta para dar una tremenda lección. ¿Cómo cuesta cuando estás sentado en una mesa y estás invitado a ceder el lugar? O cuando ya te acomodaste en la mesa y estás listo para que te sirvan la comida, no quieres que nadie te interrumpa, ¿verdad? Y si estás con tus invitados y estás en la casa y tu esposa está sirviendo, el esposo se sienta en el lugar de siempre y él ve la mesa servida. Y cuando está comiendo, de repente falta algo en la mesa. Quizás faltó los aderezos, quizás faltó la sal. Y si en algún momento me quieres ver un poco serio, es cuando a la comida le falta sal. Y sobre todo cuando hay visita y hay que disimular y como diciendo, necesito más sal. Entonces, ¿cuál es la característica? A veces no estamos dispuestos a levantarnos de la mesa para ayudar. A veces no estamos dispuestos para servir la mesa. Y a veces nos acomodamos en un lugar donde nadie me moleste, que quede bien en un rincón. Este último tiempo me he dado cuenta que mi esposa me ha colocado siempre cerca de la cocina. Ya cumplí mis 50 años. Y dicen que después de los 50 uno empieza a cambiar. Ahora debo confesar algo. En la cocina no me manejo. Me puedo manejar una parrilla afuera, no hay problema. Me encanta hacer cosas fuera en el patio, el pasto, hacer riego en el verano, todo lo que quieras. En el invierno, ya pastor, si mañana cortamos pasto también. En el invierno me encanta tener leña, ya. Yo sé que en estos momentos hay mucha lluvia. Ya hemos visto las imágenes, tremenda la inundación en Chile. Hablamos de 3 días de lluvia, ¿se acuerdan del primer día? Dios ha ido cumpliendo. Pero antes de venirme les dejé leña, les hice el curso cómo tenían que prender la chimenea, todo, ¿ya? Y hoy día hablamos y gracias a Dios está todo bien. Hay cortes de luz como en todos lados porque vivimos en un lugar donde hay muchos árboles, pero después vuelve. Pero pensaba yo en servir. Cuando nuestras esposas sirven, a veces nosotros nos sentamos y somos atendidos. Y a veces cualquier cosa nos puede incomodar, pero no tenemos actitud de levantarnos y de ayudar. O hay personas que les gusta que esté todo servido. Y hay hombres o mujeres ejemplares que él le ayuda, ¿ya? En vez de pedirle todo, ¿cierto? Y le pide, falta servilleta, falta esto. Aquí Jesús sorprende con una actitud a sus discípulos porque ellos estaban todos sentados a la mesa. Y no querían que nadie molestase ese momento especial. Y dice el versículo 4, mire lo que dice. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí hay unas características importantes del maestro. El manto que él traía, ¿ya? Era importante también porque hablaba de autoridad.
pero también se usaba para el frío. No tenía otro sentido, pero él era el maestro y estaba con esa autoridad. Pero ¿saben lo que hizo? Él, en medio de toda esa cena, dice que él ve que se necesita hacer un servicio, lavar los pies. Y él se levanta, tiene acción, y dice que no solamente se levantó, sino que se quitó esa autoridad y pidió lavar los pies, y de un hombre con autoridad llega a ser un siervo y empieza a lavar los pies. Y tomó la toalla y se ciñó para poder servir. Ese es el liderazgo que Dios está buscando. Que podamos liderar en el servicio a Dios. Y en el servicio a Dios, los hombres que se destacan son los siervos. Entonces, dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Maestro, el Salvador, el Creador, el Rey de Reyes, nos da una tremenda lección de lo que es la grandeza del liderazgo. El que quiere ser grande tiene que menguar, tiene que ceder su derecho. Y están todos a la mesa, están todos disfrutando, y él se levanta. Seguramente sus discípulos empezaron ya a hablar mal, pero otra vez el Maestro nos descoloca. ¿Por qué no nos pide? Porque no te nace. Porque él ya les está enseñando y son las últimas palabras, y él ya lleva 3 años con ellos. Y él está preparando su equipo. Y encontramos aquí que una de las características ¿ya? de la grandeza del liderazgo, ¿sabes cuál es? Es renunciar a tu comodidad. Renuncia a lo cómodo que es servir al Señor. Ya no tenemos que ser solamente oyentes. Dios ya no está contento a veces con que lleves años siendo solamente un creyente. Dios está buscando que pases del proceso de ser un convertido a un discípulo. Y de un discípulo que se identifica con Cristo, un siervo, un líder, una gran mujer, un gran hombre de Dios, ¿sabes? Está dispuesto a renunciar su comodidad. Cuesta levantarse de la mesa cuando falta algo. Siempre es la mamá, siempre es la esposa. Comencemos a servir en nuestro hogar. A veces falta algo y siempre son los niños. No estamos dispuestos, ¿cierto?, a renunciar a las comodidades. Cuando hay que ceder al lugar, nadie quiere. Yo no estoy dispuesto a dar mi asiento. Quizás tú dices, no, yo me senté, y a veces hay visita. He tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Y trabajo con jóvenes. Y mi ministerio es con jóvenes, y los clubes bíblicos en Chile y en varios países de Latinoamérica son el día sábado. Y tenemos noches especiales, siempre hay un refrigerio atrás, siempre hay cosas para disfrutar, porque hay veces que chicos vienen de la universidad, vienen de sus casas, no tienen un buen pasar a veces para poder degustar en el invierno un buen café, y nosotros procuramos tener café al principio, café al medio y al final. Pero a veces llegan visitas y nadie está dispuesto a renunciar. Y puede estar, ¿cierto?, el mejor disfrute, el mejor banquete, y termina la reunión y yo solamente estoy preocupado de compartir con mi esposo, con mi esposa, que no falte nada, y no estoy dispuesto a renunciar. Pero cuando miramos para atrás, encontramos visitas que están mirando. A veces un pequeño gesto, un buen gesto, abre el corazón de par en par. La palabra de Dios a veces golpea fuerte el corazón de una persona. Pero quizás un pequeño gesto de un creyente le permite ver a Cristo en esa persona. ¿Estás dispuesto a renunciar? La grandeza del liderazgo tiene que ver con renunciar. Yo debo reconocer que quizás soy un desastre sirviendo. Vamos a hacer un ejemplo. Si viene el hermano Gustavo a mi casa y viene mi hermano Raúl de sorpresa a Chile y no se encuentra a Ingrid, y llegan de sorpresa, yo les voy a servir como hombre. ¿Quieren un café? Voy a sacar los tazones familiares y voy a sacar galletas y voy a sacar el envoltorio. Pero
Cuando llega mi esposa de sorpresa, lo más probable me dice, Marco, pero aquí faltan cosas, ¿cómo lo atendiste así? ¿No te diste cuenta que son los hermanos de la iglesia allá en los Estados Unidos? ¿No te diste cuenta? Pero mamita, yo les serví, ellos estaban disfrutando conmigo. Y quizá usted reta a su esposo, ¿cómo lo atendiste al pastor así? ¿Cómo llegó el hermano así? Es que a veces como hombres no sabemos servir. Pero cuando ellas preparan todo, ellas tienen los detalles, ¿ya? Ellas sirven, ¿cierto?, con amor y se da. Yo con Keila, por ejemplo, podemos estar todo el día, somos tan iguales, y no nos vamos a hacer problema cómo vamos a comer. Pues Damari es como la mamá. A ella le gustan los detalles, la servilleta, el postrecito, la cosita, todo ordenado, con amor. Pero con Keila, si hay que comer así, vamos, no hay problema. Somos muy especiales. Pero no estamos dispuestos a preparar comida los dos. Nos morimos de hambre juntos. Nos cuesta preparar. No es nuestro fuerte el preparar, el servir. Como hombre yo puedo reconocer que quizás no tengo esa delicadeza. Pero cómo, cierto, se ve en el servicio cuando somos delicados y hay detalles importantes. Qué importante eso para nuestra vida. El Señor Jesús está en los últimos días con sus discípulos y les quiere enseñar la gran lección de que liderar en el servicio estamos dispuestos a caer de rodillas, ceñirnos nuestras ropas y lavar los pies. Cuando tú estás con traje de corbata, con tus lindos zapatos, y te invitan a una fiesta, y de repente dicen, necesitamos voluntarios para lavar loza. Se complica, ¿no? Y yo me podría sacar la ropa, pero es mi camisa, mis zapatos se van a... Entonces empezamos a lavar así, ¿cierto? Y empezamos, ¿cierto?, con delicadeza y que no caiga nada, y ni el detergente y los zapatos, ¿cierto? No queremos disfrutar, pero no estoy dispuesto a servir. Entonces, ¿tú crees que sería bueno siempre marcar esa diferencia de servir de lejos? Porque me voy a ensuciar. El Señor quiere que nos ciñamos. Ceñirse las túnicas era para trabajar, ceñirse las túnicas era para caminar mejor, y ceñirse era para arrodillarse y lavar y secar los pies. Tenemos que cambiar nuestras comodidades por una toalla. Tenemos que cambiar una corbata por una toalla. Tenemos que cambiar todo por un servicio a Él. Entonces, a veces no estamos dispuestos a vivir para Él, a nuestras comodidades. Pedro le dijo, Señor, mi vida pondré por ti. Todo lo que tengo yo lo voy a dar por ti, pero no permitiré que nada te pase. El Señor le dijo, no, Pedro, no es así. Tu vida no es tuya, es mía. Hoy tú no me puedes seguir, le dijo Jesús a Pedro. Tú no puedes ir donde yo voy porque yo voy a la cruz. Después de lo que está haciendo Jesús, lavar los pies a Pedro, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a donde yo voy tú no puedes ir porque Jesús iba a la cruz. Ahora no me puedes seguir, pero Pedro, necesito que seas fiel, me seguirás después de la cruz. ¿Sabes? Pedro aprendió una lección tremenda, él siempre preguntando, pero ¿cómo me vas a lavar los pies? No, Señor, yo no, si no lo hago, por favor quiero que entiendas esta lección. Y Pedro entendió la lección. ¿Sabes? En el momento Pedro le negó, él dijo que mi vida pondré por ti, lleno de emociones, lo negó 3 veces, Pedro lloró, fue un hombre que miró, ¿cierto?, cuando Cristo estaba ahí, ¿cierto?, en la cruz, y dice que Pedro lloró y lloró amargamente. Y tú vas a ver a un Pedro restaurado porque en esa cruz, en ese madero obtuvo perdón. Y de ahí comienza a ser el siervo, el líder, que estuvo dispuesto a servir al Señor. Y en Hechos, los primeros capítulos, vemos a un Pedro predicando y restaurado, consagrado. Si Cristo ya había hecho una obra grande en él, y él podía predicar y les decía a los judíos, vosotros que crucificasteis al autor de la vida. Si él lo había negado primero. Había una restauración, había un perdón. Hay un Pedro antes de la cruz, y cuando Cristo le dijo, hoy no me puedes seguir, pero me seguirás después.
Pedro es diferente. Pedro es el evangelista. Pedro tenía las llaves para llevar el ministerio con los judíos al pueblo de Israel y predicó a 3.000 y a 5.000. Y ahí vemos un Pedro en Hechos capítulo 6, cuando se constituye la iglesia, él entregado totalmente a la palabra y al ministerio. Un antes y un después. El Señor está buscando que tú estés dispuesto a renunciar a tu comodidad. Jesucristo se levantó de la mesa, dejó el plato servido, dejó su lugar, miró alrededor, nadie reaccionó, pero él dijo, yo lo voy a hacer. Y comenzó a servir. Liderazgo implica un espíritu de renuncia. Esto es el camino a la grandeza, como dice ahí, del liderazgo. Ahí vemos a Jesús en un acto de lavar los pies. ¿Sabías, mi querido hermano, que en Argentina todavía existen algunas iglesias bautistas que lavan los pies? Yo no lo podía creer. Y todavía lo hacen literalmente, una actitud de siervo, de lavar los pies. Entonces, ¿se imagina que yo y el pastor Francisco estemos lavando los pies ahí? Bueno, vamos ordenaditos todos lavándole los pies, usted se va a reír. No, por favor. ¿Cómo usted lo va a hacer? Quizás no es el mejor ejemplo, pero el Señor no está buscando solamente lavar los pies. Es una actitud, es un ejemplo para decir que estamos dispuestos a cualquier cosa por mi hermano. Amén. Amén. El Señor busca eso. No solamente renuncia a su comodidad, sino que el Señor Jesús renunció a la mesa, a su comodidad, y también renunció a sus privilegios. Dice que Él prefirió el manto, ¿cierto?, dejarlo de lado por una toalla. ¿Estás dispuesto a dejar todo por una toalla, por servir? Dice que los esclavos entraban a las fiestas, a las celebraciones, y ellos apenas tenían, ¿cierto?, lo que traían puesto. Pero ellos disfrutaban de esos ágapes. El maestro dice que tenía este manto para poder también, si veía la necesidad, sin duda, él iba a renunciar a todo eso. Renunciaba a los privilegios. Se desprendía de lo que él tenía. Y al ver la necesidad, dice que él tenía compasión por la gente. Con un manto no se puede lavar los pies. Con un abrigo, con una ropa fina tampoco. Es que tenemos que renunciar a todo por Cristo. Los privilegios son agradables, pero a veces no me dejan ser un siervo de Dios. ¿Pensaste en eso? Dios te ha dado tremendos privilegios. Dios te ha dado, ¿cierto?, con lo que he escuchado de algunos de ustedes, es tan sacrificada tu vida acá. Hoy día vivíamos de algunas experiencias y es tan difícil poder entender que Cristo nos hizo libres, pero a veces estamos en un país tan difícil y tan duro. Pero lo que tú tienes como privilegio es el Señor. Nunca, nunca dejes de valorar ese privilegio, tener a Cristo en tu vida, porque todas las cosas que podemos obtener en esta vida son pasajeras. Pero que nunca esas cosas te permitan descuidar el privilegio de servir al Señor. A veces lloramos por cosas, a veces lloramos por situaciones, circunstancias. Nunca llores por las cosas que no lloran por ti. Llora por las cosas que realmente lloran por mí, que tienen valor. Me gozo en el Señor porque Él se goza en mí. Lloro con el Señor porque Él dice que calla de amor cuando me ve bien. Jehová está en medio de ti, poderoso, dice la Biblia. Dice que calla de amor. Dice que a veces esa expresión, callar de amor, es una emoción retenida. Que uno, cuando ve esas personas que no saben si reventar en llanto cuando están felices y dice, no puedo hablar. Estoy emocionado. ¿Sabes cómo el Señor se siente cuando tú dejas tus privilegios? Cuando dejas de pensar en ti, cuando valoras la grandeza del liderazgo, cuando lo valoras a Él y estás dispuesto a renunciar a tus derechos. El Señor quiere eso, que tú lo valores y que renuncies a los privilegios, Señor. Lo más grande que tengo eres tú en mi vida. Tiene que llegar a ese momento. El que no renuncia a sus privilegios, el que no renuncia a su vida, el que no renuncia a su familia, el que no renuncia a todos sus bienes,
La Biblia es muy clara y Jesús dice, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14, 26, Lucas 14, 27, Lucas 14, 33 al 35, ahí vas a encontrar esa expresión que Jesús dice, no puede ser mi discípulo. A ver, ¿quién lo busca? Rápidamente. Vamos al libro 26. Lucas 14, 26. ¿Qué dice? Si alguno viene en mí y aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien, no puede ser. Si no aborrece a su familia y aún su propia vida, no puede. Y el concepto aquí no es que yo voy a dejar a mi familia y descuidarla como muchos lo han hecho literalmente. Tristemente. Falsas enseñanzas han llevado a personas a decir, no, son ataduras, el Señor me va a mostrar a otra mujer y dejó a su esposa con sus hijos y tiene otra familia, porque el Señor me dice que no, tengo que dejarlo a todo por causa de Él. No está diciendo eso. Cristo tiene que ser preeminente, el primero. Tiene que ser supremo, lo más grande. Y que mi amor por Él me lleve a decir mi esposa, mis hijos, mi familia, todo lo demás, segundo lugar. Ni aún mi propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el versículo 27? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Seguir a Jesús, a pesar de las circunstancias que estés viviendo, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, ¿qué dice? Otro, a ver, que lea. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede. ¿Y el 35? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Escuchaste bien? Yo no puedo ser un hombre y una mujer de Dios si no estoy dispuesto a dar todo lo que tengo al segundo lugar para que Cristo sea lo máximo en mi vida. Antes de lavar los pies a los discípulos, Jesús se ciñó una toalla y estuvo dispuesto a hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer. ¿Estás dispuesto a vivir para Dios? ¿Sabes? El Señor hoy no busca mártires. El Señor no te busca para hacer un tremendo desafío de morir en una cruz. El Señor no busca que nosotros muramos por Él. ¿Saben lo que Él pide? Vivir para Él. Yo no puedo decir, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras, porque, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Se lo hemos dicho llorando en una campaña, en una conferencia, y el Señor dice, mentira. Basta de mentiras. Porque ni siquiera vives 5 minutos para orar conmigo. Ni siquiera vives 5 minutos para abrir la Biblia. Ni siquiera confías en mis promesas. Ni siquiera tienes compromiso conmigo en la iglesia. Ni siquiera estás dispuesto a servir ni a orar. ¿Cómo voy a morir por Cristo si no vivo para Él? Primero tengo que vivir. Hacer pues morir lo terrenal para que vivamos para Él. Entonces Jesús dice que Él se levantó de la mesa y renunció a su comodidad, renunció a sus privilegios, ¿ya? Él era el Señor, estaba con su manto, dejó todos los privilegios, su mirada estaba toda puesta en Él y Él dice, no quiero eso, yo quiero servir. Pero en tercer lugar dice que Él estaba dispuesto a aceptar la crítica. Mire lo que dice Juan capítulo 13, volvemos a Juan. Juan capítulo 13, versículos 6 al 9. Mire lo que pasó. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué comentario habrán hecho? ¿Cómo cuestionaron esa actitud de Jesús? ¿Sabes? Hay personas que cuestionan, hablan y no están dispuestos a servir.
Los discípulos podrán haber dicho, pero Pedro, mira lo que están haciendo delante de todo esto, nos incomoda. Ninguno tuvo la actitud. Pedro cuestionó al mismo Señor lo que estaba haciendo con él. ¿Sabes? Cada vez que tú quieras servir, vas a tener que aceptar las críticas. Hay críticas que destruyen. Hay críticas sin fundamento. Hay personas que no lo van a entender ni están dispuestas a trabajar. Hay personas que critican pero no trabajan. Nadie felicitó a Jesús por hacer lo que hizo. Nadie. Ningún discípulo preguntó. Quizás alguien murmuró. Uno estuvo de acuerdo, otro quizás no estuvo de acuerdo, pero no se levantó nadie más de la mesa. Nadie más lavó pies. Siempre que alguien se levante de la comodidad y renuncie a los privilegios para servir, va a encontrar alguna crítica. Cada vez que tomes un desafío grande, quizás uno lo va a cuestionar. Ora por él. Cuando tú compartas de un desafío de servir, un paso de fe, busca un consejo que viene de Dios y no humano. El pastor, nuestros hijos, mis planes, todas esas cosas que tienen que ver con mi responsabilidad en la iglesia, con el pastor, con nuestros hijos, con mis planes. Aquí muchas veces cuando tú quieres dedicar tu vida al Señor vas a encontrar quizás algún cuestionamiento. Juan capítulo 13, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: porque ejemplos os he dado, ¿para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Wow, ese versículo me marcó. ¿Tú sabes estas cosas? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, has escuchado de un siervo de Dios y del liderazgo de Jesús? La actitud de un siervo. ¿Cuántas veces escuchamos de este mensaje? Pero dice, si sabéis estas cosas, feliz, 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 feliz serás. 5 veces feliz, bienaventurado. Pero dice después, si las hicieres. ¿Por qué no soy bienaventurado? ¿Por qué no me gozo en el Señor? ¿Por qué me encanta escuchar una linda palabra pero después no lo hago práctico? ¿Por qué no obedezco si le digo Señor, Señor? ¿Por qué me decís Señor si no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué no te gozas en el Señor como dice este versículo y dice que vas a ser tremendamente bienaventurado pero si las hiciereis? Yo no me puedo quedar y no voy a ser bienaventurado solamente por escucharlo, sino que yo tengo que ser un hombre y una mujer que estoy dispuesto a servir, cueste lo que cueste. El Señor no nos ofrece ni dinero, no nos ofrece comodidades, no nos ofrece grandes bienes, pero me ofreció todo. ¿Amén? Amén. Soy rico en Él. Soy hijo del Rey. Yo llego a su oficina, mucha gente puede pedir, ¿cierto?, una entrevista para el alcalde, para el abogado, para lo que sea, pero yo soy hijo de Él y yo entro a la puerta, yo no hago fila. Tengo un privilegio, puedo hablar todos los días con mi Señor. Él no me da ninguna restricción, no me dice espera. Él quiere hablar conmigo, Él anhela estar conmigo. Estoy dispuesto realmente a entender este liderazgo, esta grandeza del liderazgo, este ejemplo. Jesús se levantó de la mesa, Jesús renunció al privilegio, aceptó las críticas, Pedro tuvo una conversación, otros ahí estuvieron hablando, ¿cómo puede ser lo que estamos viendo? Ninguno preguntó qué es lo que hacía. ¿Sabes? En Juan capítulo 4, ¿te acuerdas del ejemplo de la mujer samaritana? ¿Te acuerdas lo que pasó? Iba Jesús con sus discípulos y ellos lo único que tenían era cansancio y ¿qué más? Y hambre. Y de repente le dicen, Señor, tenemos hambre. Bueno, vayan y busquen la provisión, la comida. Pero mientras tanto aparece una mujer y Jesús se va a hablar con esta mujer. Y era tremendo el escenario porque era la primer mujer de Samaria. Jesucristo vio una mujer, pero vio una ciudad detrás de ella. Vio una mujer que necesitaba el agua viva. Y dice que Él le dio perdón, le dio restauración y la envió a predicar. Y dice que muchos se convertían cuando ella decía, venid y ved lo que me dijo este hombre. Me dio salvación, me dio vida. Se convirtieron. Comenzó el mensaje a ir a Samaria. Cuando ella se despide de Él, llegaron sus discípulos y estaban atrás. Y dice que ninguno preguntó qué pláticas eran.
Ninguno le dieron ganas de saber, Jesús, ¿cómo te fue con esta mujer? ¿Qué decían ellos? Tenemos un hambre tremendo, por favor, que la corte, esa mujer es samaritana, no la podemos ver. Que le mande fuego del cielo, como decía Lucas capítulo 9. No queremos verla, mira a esa mujer y charla con él y no piensa en nosotros. Cuando llegaron con la provisión, le dice Jesús, ¿vas a comer? ¿Qué dijo él? ¿Se recuerdan? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la... Y la ignorancia nos dice, alguien le trajo de comer. No puede ser. No. Con el maestro lo conocemos. Alguien le trajo de comer. Jesús dijo, no. Es que cuando yo soy un siervo de Dios, renuncio a todo. Cuando tú amas a las personas y estás con ellas en el dolor, no te da hambre. Eso es ayuno. Hay personas que me dicen, hermano Marco, quiero ayunar por esto, y andan pálidos con su rostro y sabes que he ayunado todo el día. Mire cómo estoy. Eso no es ayuno, para mí. Quizá algunos que estén escuchando, el ayuno, con mucho respeto para mí, es renunciar a todo por la oración, por el dolor, por la compasión, por el amor que tengo, y estoy preocupado y orando por mi hermana y mi hermano que no tengo hambre. No es que sacrifico mi hambre, no tengo ganas. Y quiero, a la hora del almuerzo, no puedo estar tranquilo viendo la realidad y la necesidad. Por esas cosas, yo renuncio. Los discípulos dijeron, maestro, alguien le trajo de comer, come. No, yo no tengo hambre porque estoy disfrutando de eso, lo que ustedes no disfrutan. Yo disfruté, esa mujer se convirtió. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a hacer un break. Y vamos a parar aquí, pero quiero dejarte esta frase, pensando en lo mío, pensando en los privilegios, pensando en las comodidades, pensando, cierto, en muchas veces la crítica. Quiero leerte una frase que dice así: cuando nos sintamos tentados por nuestro prestigio y dignidad, nuestros derechos, cuando nos sintamos tentados por nuestro prestigio, dignidad y derechos, mira a Cristo, el siervo de Dios, ceñido con su toalla y arrodillado a los pies de sus discípulos. Cuando te veas tan grande, inmediatamente mengua. Mira a Cristo. Ve una toalla. No veas tanto los éxitos. Mira a Cristo. Un Cristo que estuvo dispuesto a ser un líder. Y la grandeza de este líder era servir a sus discípulos.